Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a ese webinar sobre soluciones basadas en la naturaleza. Vamos a darnos 1 o 2 minutos más, poquito tiempo, porque se están sumando rápidamente, pero para dejar tiempo para que todos los inscritos se sumen. Muy buenos días. Un gusto verlas a todos aquí en este webinar. Les voy a dar la bienvenida. Mi nombre es Katy Müller, soy gerente de desarrollo de Acción Empresas. Y de verdad es un gusto tenerlos acá hoy día. Ese webinar se enmarca en la línea temática de cambio climático y trata las soluciones basadas en la naturaleza, y con eso creo que hemos tomado una de las grandes preguntas que nos han hecho desde el sector empresarial, y estamos especialmente contentos en contar con varios expertos en el tema que pueden compartir, por un lado, una visión más académica y por otro lado también la aplicación práctica en las empresas de soluciones basadas en la naturaleza. Y para eso doy la más cordial bienvenida a Olga Barbosa, que está aquí. Bueno, ustedes la ven, es académica en la Universidad Austral e investigadora al Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB. Tuve el gusto hace poco de conocer su trabajo en terreno, en una viña. Realmente es impresionante, así que muy feliz de contar contigo hoy día, Olga. También muy bienvenida a Marian Ramírez, directora de Estrategia y Nuevos Modelos de Conservación de The Nature Conservancy Chile, que es una de las organizaciones quizás más reconocidas a nivel mundial que trabaja en el tema de soluciones basadas en la naturaleza. También, por supuesto, muy bienvenidos a los representantes de las empresas que van a compartir sus experiencias hoy día. Paula Nimo, gerente de sustentabilidad para Chile y Argentina de Natura. Natura, yo creo para ustedes muchos es muy conocido, es una de las empresas que ha tomado ese tema cuando todavía estaba muy en pañales y que por ende también tiene una posición muy pionera en cuanto a usar y a identificar soluciones basadas en la naturaleza. Y contamos hoy día también con Rafael Ascaño, asesor de biodiversidad de la Gerencia de Carbono, Neutralidad y Biodiversidad en Anglo American, con quien también tuvimos un intercambio de las experiencias que tienen hace poco en un webinar compartido en un taller que estamos trabajando. Dicho eso, quisiera enmarcar también el tema un poco en lo que trabajamos en Acción. Ya les comenté, es parte de la línea temática cambio climático, y ahí muchas gracias a Alejandra Arochas, que ven aquí, a Aixa Navarro. Las dos son jefas de esta línea y también de economía circular. Han dedicado mucho tiempo a preparar este webinar y están trabajando también con el tema de biodiversidad, con los otros temas relacionados con cambio climático, que son mitigación y adaptación, y esperamos que ese webinar en ese sentido les aporta un insight, les aporta inspiración y les ayude también a identificar, ojalá, para sus propias empresas, soluciones basadas en la naturaleza. Y en ese contexto, como quizá hacer una mini bajada inicial, ¿qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, son acciones que poseen un enfoque ecosistémico. O sea, en términos más generales, es un concepto que se puede utilizar para describir enfoques alternativos y no tradicionales para abordar los retos que tenemos actualmente en la sociedad, tales como el cambio climático, la reducción de los riesgos de desastre, la seguridad hídrica, que es un gran tema en Chile, y también alimentaria, la pérdida de biodiversidad y la salud humana, todas ellas fundamentales para alcanzar un desarrollo económico sostenible. Las soluciones basadas en la naturaleza se desvinculan de la construcción de una infraestructura más tradicional para abordar los riesgos climáticos, porque abarcan y imitan también y usan y aprovechan la infraestructura natural verde integrada. Unos ejemplos que les puedo compartir al respecto son, por ejemplo, la restauración y conservación de estuarios, que pueden mejorar la resiliencia a las inundaciones costeras y al aumento del nivel del mar, actuando como una primera línea de defensa natural para ayudar a disipar la energía de las olas, sobre todo con las marejadas que se han intensificado en el contexto del cambio climático.
Otro ejemplo es la mejoración de la vegetación para reducir los riesgos de deslizamiento de tierra, de erosión de tierras, que también es un problema grande y que también conllevan los grandes aluviones que hemos visto también en los últimos años. Y otro ejemplo es crear áreas verdes permeables para ayudar justamente a reponer y a absorber y conservar las aguas subterráneas en regiones que enfrentan la escasez hídrica, que son muchísimas en Chile y también a nivel mundial. En ese sentido, las soluciones basadas en la naturaleza presentan realmente una gran oportunidad para el sector privado, tanto para enfrentar el tema del cambio climático, generando una infraestructura resiliente, como también para utilizar la estrecha interacción que existe entre clima y biodiversidad para apoyar en la adaptación de las poblaciones locales a sus efectos. Es decir, con una acción bien pensada, con una solución basada en la naturaleza bien pensada, uno puede satisfacer necesidades de mitigación, de adaptación y de apoyo a la biodiversidad, o por lo menos dos. Entonces, realmente son soluciones que pueden generar un gana-gana en varios sentidos. Sabemos que en el mundo existe un sinnúmero de opciones que podemos replicar en Chile de manera exitosa, sin involucrar un costo extra, un sobrecosto por sobre las alternativas que hemos tradicionalmente utilizado en nuestro país. Y en ese webinar hoy día justamente vamos a conocer algunas de las acciones que el sector empresarial puede considerar para abordar esos desafíos actuales, generando sinergias positivas mediante ejemplos concretos de soluciones basadas en la naturaleza y también su potencial para generar co-beneficios en materias de adaptación, captura y secuestro de carbono. Además, por supuesto, de conservación y regeneración de la biodiversidad, que es un desafío y una tarea que tenemos cada vez con mayor urgencia. Paso entonces la palabra a la doctora Olga Barbosa, de la Universidad Austral y investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad IEB. Olga, por favor, para ti el micrófono y por favor compártenos tu experiencia, que realmente para mí por lo menos ha sido muy iluminadora. Gracias, Katy. Bueno, primero quiero saludarles a todos y a todas. Me parece súper interesante poder conversar con ustedes hoy día sobre estos temas y que le interesen estos temas. A mí me toca un poco contar como la teoría, aunque Katy nos ha hablado bastante de qué es lo que son las soluciones basadas en la naturaleza con algunos ejemplos, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Y voy a... Ya, ahí ven pantalla completa, ¿o no? Así se ve, con el agua fluyendo. El nuevo kit, ya, listo. Entonces, vamos a, bueno, se llama soluciones basadas en la naturaleza, muchas veces van a ver un SBN y de alguna forma se llaman de alguna también, pero a mí me parece muy interesante llamarlas también como innovaciones de la naturaleza, no es que sean innovaciones de la naturaleza per se, sino que en el fondo son innovaciones que podemos usar basándonos en la naturaleza. Bueno, como Katy ya comentó y veo que ustedes ya han conversado bastante, cierto, estamos viviendo un momento de crisis, pero les estoy mostrando esta bella foto más bien para darle el primer concepto, y que es que nuestro planeta es un sistema y nosotros somos parte de este sistema. Y esto es importante que lo recuerden a medida que yo vaya avanzando en la presentación. Otro de los antecedentes que sabemos es que sobrepasamos los límites de este sistema, ¿ya? O sea, este sistema funciona dentro de ciertos límites o boundaries, que en el fondo son, son un estado, digamos, planetario, ¿cierto?, de sistema, en donde varios componentes interactúan, ¿ya? Y lo que nos está contando la investigación hoy en día, si bien está desde 2015, pero les voy a comentar inmediatamente que todos estos, donde están las flechitas, son ahora los sistemas o los subsistemas que han sobrepasado su capacidad. Nos cuenta entonces que tenemos subsistemas que son el cambio climático, ¿cierto? Que lo conocemos muy bien. Tenemos otros riesgos que son la pérdida de biodiversidad o la integridad de la biosfera. Tenemos otros fenómenos como la acidificación del océano, la degradación del ozono atmosférico, contaminación por aerosoles, el uso de agua dulce, que ya comentó Katy, flujos biogeoquímicos, ¿cierto? La cantidad increíble que tenemos hoy en día de nitrógeno y fósforo dando vuelta,
cambio de uso suelo y liberación de nuevas partículas a la biosfera, que son, por ejemplo, los microplásticos, ¿ya? Son todos estos como desafíos que tenemos hoy en día. Pero en particular me gustaría mencionar esto del el tema de la integridad de la biosfera, ¿ya? Y vamos a conversar un poco qué es lo que son los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Hay una cosa que sucede hoy en día, ¿cierto? Que son estos sistemas que hemos visto acá anteriormente, que no son independientes, por eso que les mencionaba los sistemas. Y hay dos cosas que se juntan, ¿ya? Hay dos sistemas que se juntan, estas son las vacaciones del niño. Uno que es la biodiversidad, o sea, perdón, dos sistemas que se juntan, que son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y se los voy a presentar así. Tenemos por un lado esta misma típica visión, ¿cierto?, del cambio climático, donde tenemos aquí a los osos polares en un problema, ¿cierto?, que tienen en este caso una restricción de su ámbito de hogar. Y por otro lado tenemos cambio de uso suelo, que esto es una imagen de las formas en cómo se podría fragmentar, ¿cierto?, esto específicamente en un lugar del Amazonas. Y esto conlleva dos cosas. Primero, cuando nosotros tenemos esta situación de cambio climático, ¿cierto?, tenemos esta ampliación o restricción de rangos de distribución de las especies, y las especies interactúan con nosotros. Y por otro lado, cuando nos metemos en los lugares donde no nos metíamos antes, nos encontramos con sorpresas como, por ejemplo, que que una enfermedad que es usualmente de animales, de otros animales, no nosotros mismos, se convierte, ¿cierto?, en una enfermedad como la que nosotros hemos estado viendo en este momento. Y les estoy mostrando todas estas enfermedades que tienen que ver con estos dos elementos, porque el COVID-19 de alguna forma nos ha demostrado mucho que cuando desestabilizamos nuestro planeta, no solo ocurren efectos sobre, o sea, ocurren múltiples efectos que tienen que ver, ¿cierto?, con la economía, efectos que tienen que ver con la salud humana, el bienestar humano, etcétera. O sea, en el fondo, por eso que quería mostrarles este ejemplo y recordar todo el rato que estamos hablando entonces de un sistema. La integridad de la biosfera es muy importante. Por un lado tenemos la biodiversidad, que son las formas de vida, ¿cierto?, que podemos aquí ver esta imagen, y por otro lado están estos servicios ecosistémicos, que son los beneficios que recibimos de la naturaleza. Katia habló, por ejemplo, del secuestro de carbono, pero aquí también podemos ver alimentos, ¿cierto?, materias primas, incluso servicios ecosistémicos culturales, como podemos ver ahí en el lado izquierdo arriba, donde tenemos servicios que son salud física y mental, la recreación y el ecoturismo. Entonces, de vuelta, nosotros recibimos beneficios de la naturaleza sin siquiera pagarlos, obviamente. Tenemos unos ejemplos muy lindos en el Amazonas, que mostré hace poquito en Natura, como estábamos conversando antes. Por ejemplo, de la víbora jaracara, que en el fondo, desde ahí donde se ha descubierto, por ejemplo, como un elemento, un químico en particular que produce esta víbora, interactúa con la angiotensina, y básicamente lo que viene de ahí, del veneno, ¿cierto?, de esta víbora, hoy en día es uno de los componentes principales de todos los remedios que tienen que ver con estabilizar la presión arterial, ¿ya? Y también las hormigas cortadoras, que son súper interesantes y que distinguen cuáles de esas hojitas son fungicidas o no. Y hoy día podemos pensar que eventualmente eso podría entregarnos un fungicida natural. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos servicios ecosistémicos? Porque primero tenemos a la izquierda alimentos, y por otro lado un poco también, ¿cierto?, estas cosas que aún no hemos descubierto. Por ejemplo, lo que están aquí en los salares en el norte de Chile. Entonces la naturaleza nos entrega estos beneficios que son la base del bienestar humano y de la economía. Pero ojo, sobre todo en el contexto en el que ustedes trabajan, que es un activo que muchas veces no tiene precio, pero está sosteniendo muchos sectores económicos de forma intangible, y también otras formas más tangibles que han sido algunas medidas. Y sabemos que esto equivale a 44 trillones de dólares, ¿cierto?, que es alrededor de la mitad del PIB mundial, y que también la dependencia o la producción de estos servicios ecosistémicos no están divididos o no están distribuidos homogéneamente ni en el mundo, ¿cierto?, de distribución geográfica, ni tampoco en sectores. Hay sectores que son muchísimo más importantes para el desarrollo de sus economías respecto de su relación con la naturaleza. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza son, ¿cierto?, como dijo Katy, soluciones que son
que aprovechan la naturaleza, y por eso que les he estado hablando de servicios ecosistémicos, porque eso es lo que la naturaleza produce, y el poder de los ecosistemas saludables, porque, ojo, los servicios ecosistémicos no se producen si los sistemas no están saludables, y esto nos permite proteger a las personas, optimizar infraestructura y salvaguardar, ¿cierto?, un futuro estable y biodiverso. Esta es una de las múltiples, ¿cierto?, definiciones, en este caso es la que usa la Unión por la Conservación de la Naturaleza. Un ejemplo bien tangible que se va a usar mucho, que cuando ustedes busquen, después le van a dar muchas veces este ejemplo, son este ecosistema increíble que son los bosques de manglares que están a lo largo de las costas, no en Chile, ¿ya? Y mantienen las pesquerías y además son barreras naturales. Ustedes pueden ver que estas raíces están dentro del agua y están conteniendo, ¿cierto?, los sedimentos, y por otro lado son, por decirlo así, una casita fantástica para que, por ejemplo, peces y otros animales puedan vivir ahí dentro. Ahora, nuestros manglares son los humedales. Y esta es una foto del humedal Angachilla, aquí en Valdivia, donde yo vivo. Y lo que sabemos de estos humedales es que proveen diversos beneficios, como por ejemplo el solo hecho de mirarlos, ¿cierto? A mí me produce tranquilidad, también purifican las aguas, mantienen una serie de especies, y en un humedal en particular, en el último terremoto que tuvimos acá en Chile, que está cerca del aeropuerto de Concepción, uno de estos humedales realmente detuvo parte del tsunami que desgraciadamente vimos que en muchos otros lugares no fue detenido y costó numerosas vidas. La agricultura, me gustaría aquí mostrarles un ejemplo de lo que Katy mencionaba del trabajo que yo hago, que trabajamos en un proyecto de conservación con el sector productivo, en este caso en particular viñedos en Chile. Y cuando uno se enfrenta a los viñedos, lo que al principio del trabajo, bueno, los productores me decían, bueno, mira, aquí estas son nuestras tierras productivas, donde ustedes pueden ver este viñedo maravilloso, que es de la viña Caliterra, en el Valle de Colchagua, y me decían, y esas son las tierras no productivas, ¿cierto? Lo que vemos en el cerro. Por supuesto que yo estaba mirando el bosque y ellos estaban mirando la viña. Con esto quiere decir que no era un problema solo de ellos, también había un sesgo de mi parte, ¿ya? Pero cuando nosotros nos enfrentamos a usar con el propósito también, ¿cierto?, de poder conservar, usar en el fondo estos beneficios que la naturaleza nos entrega o las soluciones basadas en la naturaleza, aparece una serie de oportunidades, ¿ya? En el fondo, una viña, como muchas otras empresas, tiene que preocuparse del secuestro de carbono porque muchas tienen estrategias, ¿cierto?, de carbono neutralidad. Tiene que utilizar el agua, y aquí hay una forma de utilizar el agua, y eso tiene que ver con mantener ese bosque que está ahí. Lo mismo, la regulación climática, que por supuesto que es un problema o un desafío para la agricultura, el control natural de pestes, ¿cierto? Montones de insectos y otros animales que viven en esos parchecitos de bosque que ustedes ven en la mitad de la viña y que están controlando, están manteniendo lo que muchas veces le llamamos como esta especie de equilibrio ecológico, en donde hay una trama trófica, que uno se come a otro, que hay competencia entre especies, etcétera, y nos permite que ninguna de otras especies se arranque, ¿cierto? Y en el fondo se multiplique, se reproduzca mucho, se transforme en una plaga. Ahora, una forma también de ver qué es lo que son las soluciones basadas en la naturaleza es también verla en ciudades, y aquí hay ejemplos que son bien interesantes y espero que así les parezca. En el contexto de cambio climático, tenemos un problema en particular, ¿ya? Y que existe lo que nosotros le llamamos esta colisión entre la urbanización y el cambio climático. Esta colisión, ¿cierto? Donde vemos que, por ejemplo, en las imágenes que tengo acá, ¿cierto?, tenemos un evento climático extremo, que es una de las características del cambio climático, ¿cierto? No solo un aumento en la temperatura, sino un aumento en la frecuencia de estos eventos climáticos extremos, en donde se enfrenta directamente con nuestra infraestructura, con la infraestructura ingenieril, ¿cierto?, con la cual construimos las ciudades. Entonces, entender las soluciones basadas en la naturaleza en una ciudad nos ayuda bastante a ponerlas en contexto y en el contexto del cambio climático. ¿Por qué? Y aquí les voy a dar un ejemplo, un poco también Katy lo mencionó. Cuando yo necesito mitigar un efecto climático extremo, por ejemplo, una inundación, lo que usualmente hemos hecho es lo que está a la izquierda, ¿cierto? Lo que le llamamos infraestructura gris, ¿cierto? Esto es un colector de agua lluvia, que es una infraestructura muy grande, muy cara y que además es muy, por decirlo, tiesa. Es decir, es difícil que se adapte
a las condiciones. Esa puede ser una ciudad que en el futuro no tenga más inundación. Entonces puede que esa infraestructura gris termine siendo obsoleta. Lo que tenemos al lado es el Indian Bench Park, que es un parque inundable que está en Phoenix, Arizona. ¿Ya? Y nosotros le llamamos a eso infraestructura verde, que como ustedes pueden ver tiene una laguna. Bueno, pues ¿qué sucede? Cuando yo tengo una inundación, ¿cierto? Esta infraestructura gris, ¿cierto? Es tradicional, de ingeniería, y tiene un propósito único, ¿ya? Y es fail-safe, le decimos, ¿cierto? En general no falla, pero si es que falla, queda, digamos, tenemos un problema gigantesco, ¿cierto? Porque todas esas casas ahí alrededor se van a inundar, ¿ya? Pero en general no falla. Tiene entonces baja probabilidad de fallo, las consecuencias que yo les mencioné, y es una infraestructura difícil y cara de mantener. Pero cuando yo tengo una infraestructura verde como esta, son soluciones basadas en ecosistemas o en la naturaleza, son multifuncionales y fallan a menudo, pero la consecuencia del fallo es muy pequeña. Son menos costosas y usualmente, desgraciadamente, no están integradas todavía en la planificación de las ciudades de manera un poco más frecuente. Entonces, ¿qué es la diferencia acá? Que estas soluciones basadas en la naturaleza son más resilientes que las de infraestructura gris, dado que, ¿cierto?, tiene estas características de que en el fondo se puede adaptar a este fallo, ¿cierto? Aquí, a lo más lo que nos sucede es que la cancha de fútbol que puede estar por ahí se inunda, ¿cierto? Y que no lo vamos a poder ocupar como parque en algún momento, pero nada más que eso. Y respecto también de la cantidad de beneficios que nos llevan, ¿cierto? Digamos, efectos positivos colaterales, podemos ver, ¿cierto? Como les decía, que este colector de agua lluvia solamente nos sirve para regular el flujo del agua, mientras que esta infraestructura verde es regulación de flujo de agua, también tiene un valor educativo, hay una regulación de la calidad del agua, de la regulación de la temperatura, etc. Ahora, ¿cuál es el desafío de este tipo de infraestructura? En el caso, por ejemplo, de Valdivia, nosotros tenemos humedales que están haciendo el trabajo de esta infraestructura verde, pero ¿qué es lo que sucede todo el tiempo? Estos humedales son reemplazados, aunque la ley ahora no lo permite tanto, ¿cierto? Son reemplazados por ejemplo, desarrollos inmobiliarios. Uno de los desafíos que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Desde la academia, ¿cierto? Desde yo como científica, en poder promocionar o incentivar a gente como ustedes que pueda tomar decisiones y ciertas empresas que decidan usar estas soluciones basadas en la naturaleza, tiene que ver con el costo-efectividad, ¿ya? Que es algo que probablemente ustedes saben mucho mejor, saben hacer mucho mejor que yo. Y esto que tenemos acá es un estudio de la Royal Society, es un estudio cualitativo que se hizo, que se llama, bueno, ustedes saben, ¿cierto? Una consulta de expertos, porque no tenemos los valores, en donde pudimos establecer, ¿cierto?, cuál es el costo y cuál es la efectividad de diversas soluciones, en este caso para las inundaciones urbanas. Podemos ver que las grises, ¿cierto?, son soluciones, digamos, ingenieriles. Y las verdes son soluciones basadas en la naturaleza, y las naranjas son híbridas. Y además, ahí con los signos ustedes van a poder ver las consecuencias. Yo les puedo compartir este estudio después. Entonces, por ejemplo, dice aumento de la cobertura vegetal. El número 2 es una solución basada en la naturaleza que yo puedo ver que es entre cara y barata y también tiene una efectividad, ¿cierto?, media. Y el número 8, que es un desagüe o los diques, ¿cierto?, que se ponen al frente para poder contener las inundaciones, es de una alta efectividad y de un alto costo, ¿ya? Pero si nos miramos las estructuras híbridas, ¿ya?, que tienen que ver, por ejemplo, el 11, drenaje urbano más sustentable, perdón que esto yo lo traduje al inglés, no me quedó muy bueno parece, o el número 5, cambio en la gestión del territorio, que son soluciones basadas en la naturaleza, podemos ver que tienen una efectividad y un costo bastante bueno, y muchas veces muy parecido a, por ejemplo, el número 12 y 10, que son soluciones ingenieriles. Si yo veo lo mismo en el contexto del cambio climático para soluciones en las olas de calor, por supuesto que veo que el aire acondicionado, que es algo que vamos a empezar a ver cada vez más seguido en Chile, tiene una alta efectividad y también es bastante caro. Y hay otras soluciones híbridas que son más baratas y tienen una efectividad casi tan buena como la planificación urbana o, por ejemplo, no sé, los techos, los aislantes,
es una opción que efectivamente podría tener. Pero por otro lado también tenemos soluciones que son basadas en la naturaleza, que si bien son más baratas y tienen una efectividad media, nos entregan otras posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que yo les invito primero a desbaratar este desafío? Que es el de conciliar las miradas que usualmente tenemos de manera separada. Y esta diapositiva yo la ocupo mucho en mi charla y la voy a seguir ocupando. Mientras sigamos, ¿cierto?, imaginando que la conservación o la preocupación por la naturaleza es solamente la conservación de las especies en peligro de extinción, y por otro lado, sigamos pensando que la producción es solamente esta agricultura intensiva de reemplazo de la biodiversidad, por ejemplo, en el Amazonas para producir soya, no vamos a llegar a ningún lado, ¿ya? Tenemos que buscar puntos medios, en donde vamos a tener que mantener la provisión de los servicios ecosistémicos, porque si no, además, no nos vamos a adaptar al cambio climático. Entonces, aquí lo importante es recordar un poco la viña que les mostré, o también la ciudad, en donde lo que podemos ver es que efectivamente podemos buscar puntos medios. Entonces, para cerrar, ¿cierto?, me gustaría que esta invitación a lo que vamos a conversar hoy día tenga que ver, ¿cierto?, con recordar que la naturaleza, ¿cierto?, también, ¿cierto?, o sea, naturaleza es biodiversidad y servicios ecosistémicos que son la base del bienestar y también de la economía. Que incorporar las soluciones basadas en la naturaleza como parte de nuestro desarrollo es esencial para la producción de bienes, servicios y de nuestro bienestar. O sea, necesitamos incorporarlas. Y también que necesitamos cambiar este paradigma de cómo vemos la relación entre la conservación, la biodiversidad y los negocios. ¿Ya? Porque estos enfoques extremos nunca nos van a llevar a encontrar soluciones viables. Ya, ahí les dejo mi mail, vamos a seguir conversando hoy día, pero eso era lo que quería brevemente, espero, contarles hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Súper interesante la presentación también. Yo creo que deja muy claro cuál es también la oportunidad para las empresas de buscar y de identificar esas soluciones basadas en la naturaleza, además de mostrar las múltiples funciones que pueden cumplir. Así que ojalá para muchos haya sido muy inspirador. Los invito también a todos a hacer sus comentarios o preguntas por el chat. Vamos a tener un tiempo al final para abordarlos. Y ahora sí quiero pasar la palabra a Marian Ramírez, que es la directora de Estrategia y Nuevos Modelos de Conservación en The Nature Conservancy. Ella nos va a contar sobre la experiencia global y también sobre las oportunidades en Chile, así que adelante, Marian, y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y lo encuentro fascinante que estemos hablando de soluciones basadas en la naturaleza y poder compartir la experiencia de todos, digamos. Así que nuevamente muchas gracias y por presentar. Además, nosotros desde TNC lo que queremos presentar es una visión desde claramente la sociedad civil, cómo trabajamos con el sector privado, sector público y cómo el trabajo conjunto da mucho más resultados y da frutos a largo plazo. Para quienes... Ay, deja ver. Ya, ahora sí resultó. Contarles un poquito sobre TNC. ¿Quiénes somos? Nosotros somos una ONG internacional o global que existimos desde el año 51. Y desde entonces estamos haciendo conservación en varios países. Actualmente estamos en 70 países, ¿cierto? Ahí en el mapita puede ver dónde estamos mucho más activos. En el verde oscuro, digamos, en Latinoamérica ven que tanto en Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, bueno, Estados Unidos y Canadá también. Y nuestra misión es proteger la tierra y agua de la cual depende la vida. Y siempre digo que es una misión bastante ambiciosa, pero la verdad es que creemos que la conservación es a gran escala, ¿cierto? Y tenemos que hacerlo porque efectivamente, y como decía Olga inicialmente, es la biodiversidad. Nosotros dependemos de la biodiversidad, dependemos del agua, dependemos de la tierra, y por lo tanto es nuestra gran misión. Nosotros dividimos, o más que dividir nuestra estrategia o priorizaciones, están en 3 grandes líneas. La primera es enfrentar el cambio climático, segundo, proteger tierra y agua, ¿cierto? Y la tercera importante es proveer alimento y agua de manera sostenible. Y están muy conectadas las 3 entre ellas, ¿cierto? Y en esta presentación quisiera enfocarme un poquito más en proveer alimento y agua de manera sostenible, porque es mucho más claro y dar unos ejemplos sobre cómo las soluciones basadas en la naturaleza nos puede
nos pueden ir beneficiando como habitantes de este planeta. Y si bien hablamos inicialmente de algunas definiciones, ¿cierto? Esta es una definición más simplificada que utilizamos, o la forma simple de decir lo que es soluciones basadas en la naturaleza. ¿Y qué queremos decir con esto? Que se busca maximizar la capacidad de la naturaleza, porque la naturaleza ya está, ¿cierto? Pero para proporcionar servicio ecosistémico. Y como se decía, son desde aire limpio, captura de carbono, ¿cierto? Disfrutar el paisaje, pero también temas que son grandes temas que son parte de los desafíos humanos, ¿cierto? Junto con la adaptación del cambio climático, la reducción de los riesgos y desastres, mostraban en la presentación anterior, cómo podemos ir evitando desastres o minimizando desastres protegiendo la naturaleza. Y otro tema muy relevante es la producción de alimentos, ¿cierto? Y todo esto, enfrentar el cambio climático, producción de alimentos, sin olvidar que podemos mitigar el cambio climático, podemos mejorar la naturaleza ya existente para ir protegiéndola, y por supuesto ir protegiendo también nuestra biodiversidad. Durante la presentación, y ustedes van a tener esta presentación, dejé unos links abajo para que tengan acceso a todos los estudios donde sale esta información, ¿eh? por si quieren profundizar en la temática. Algunos temas, no sé si curiosos, pero en el fondo datos mundiales. ¿Y por qué me gustaría hoy hablar de agricultura? La mitad de nuestra tierra habitable, a nivel, digamos, mundial, es utilizada para agricultura. Entonces no es menor el impacto que tiene la agricultura, es la mitad de la tierra habitable actualmente. Y por lo tanto aquí tenemos una gran oportunidad para hacer una diferencia al trabajar con la agricultura, pero tampoco la agricultura puede trabajar solo. Tenemos que ir trabajando acompañada de políticas públicas, ¿cierto? Trabajo con la sociedad civil, sector público, sector privado. Pero imaginándonos en la mitad de la tierra. En esa mitad de la tierra, el 75% de esas tierras de agricultura son de familias que dependen de ellas. Esto a nivel mundial, entonces, no es la misma situación que tenemos en Chile, pero sí es una situación promedio a nivel mundial. Y eso significa que el desafío es aún mayor, porque estamos hablando directamente de familias que dependen de ella. Obviamente hay empresas que también producen en base de ello, pero además el 80% de estos agricultores tienen menos de 2 hectáreas de tierra. Y eso significa, quiero poner estos números para mostrar en realidad cuál es el desafío y cómo uno tiene que considerar estos números o estas situaciones cuando uno diseña las estrategias de soluciones basadas en la naturaleza. Y otro gran tema es que los beneficios físicos, digamos, el beneficio de las soluciones para la naturaleza o basadas en la naturaleza, no se observan tan rápido. Es decir, podemos plantar un bosque, y eso la parte física sí se nota rápido, o sea, el bosque da su beneficio, puede haber agua limpia. Sin embargo, todavía hay un beneficio económico para el agricultor que no se nota tan rápidamente, porque hasta ahora no hay tanto incentivo o beneficio por si uno tiene o se planta o se cultiva algún producto que sea más orgánico, ¿cierto? Aún no se ha llegado a ese punto. Entonces, estas preguntas o estos datos, quisiera que la mantuvieran presente mientras voy avanzando en la presentación, porque la gran pregunta es cómo escalamos en forma equitativa las soluciones basadas en la naturaleza. En TNC, y desde el punto de vista de proporcionar alimento y agua de manera sostenible, hemos basado nuestra estrategia de solución basada en la naturaleza en 3 grandes pilares. Primero, el crecimiento inteligente. Queremos en el fondo apoyar que la expansión de la producción de alimentos en la tierra y en el mar se haga, pero sin mayor pérdida o degradación del hábitat. Eso es súper importante porque necesitamos alimentos para hoy, ¿cierto? Pero también necesitamos alimentos para el futuro. Entonces la degradación no nos va a permitir plantar a futuro, cultivar a futuro. Necesitamos adicionalmente, el segundo pilar, asegurar el agua. La seguridad hídrica, tanto para las ciudades como para la agricultura, es súper importante, y promocionarla a través de las soluciones basadas en la naturaleza, protegiendo bosque, protegiendo vegetación de ribera para mantener el agua limpia, ¿cierto? Y gestionar muy bien esta agua. Es el segundo pilar. Y el tercero es trabajar el sistema alimentario regenerativo, donde podamos pasar de transición de producción de alimentos en forma muy extractiva y degradadora, por supuesto, a una más productiva y restauradora. De esta forma ir
generando estrategias que sean implementables por la agricultura. TNC a nivel mundial trabajamos con ganadería y agricultura regenerativa, y en Latinoamérica tenemos un programa que se llama Regenerative Ranching and Agriculture, lo llamamos R2A en realidad, y la estamos ejecutando tanto en Colombia como Argentina, en el Gran Chaco, por ejemplo, en Brasil, ahí se ven las grandes plantaciones de soya, por ejemplo, en México y también en algunos corredores de América Central. Esos son los 5 lugares que hasta ahora estamos trabajando esta estrategia o aplicando las soluciones basadas en la naturaleza, trabajando con agricultores directamente. Entonces, ¿por qué aquí? Porque la situación actual en Latinoamérica es bastante crítica. El 70% de nuestro hábitat en América Latina, la que se ha convertido, digamos, es debido al sector agrícola. Y a nivel mundial, esta es una tasa 3 veces más grande que el resto de los continentes, ¿ya? Entonces, Latinoamérica es un huerto para el mundo, pero también estamos degradando nuestro continente mucho más rápido que en otros lugares. También el 50% de esas tierras están degradadas, están en algún nivel de degradación, y eso significa que hay que tomar una acción rápida para poder mantener esas tierras, volver a que recuperen sus nutrientes, ¿cierto? Y además, considerar que 1/3 de las emisiones globales provienen del sector agrícola. Y dado que Latinoamérica tiene una gran cantidad de agricultura, muchas de estas emisiones vienen de Latinoamérica. Por lo tanto, lo que hacemos con este programa es mover la agricultura desde lo más convencional a un enfoque mucho más regenerativo, donde hablamos de promover soluciones climáticas naturales, regeneración, soluciones basadas en la naturaleza. ¿Para qué? Para tener una resiliencia a largo plazo para las familias, ¿cierto? Para el desarrollo socioeconómico, que puedan mantener sus tierras, que esas tierras sean fértiles a mucho más tiempo. También para que puedan capturar y secuestrar el CO2, el carbono en general, y de esa forma también logran capturar un doble contenido orgánico en el suelo productivo, y también darle una estabilidad y resiliencia a la productividad agrícola. Y les voy a dar algunos ejemplos ahora para qué significa eso. Quise compartir con ustedes este ejemplo de Colombia, y me disculpen porque es bonita la lámina, pero algunas cosas están en inglés, pero la quise mostrar igual. En Colombia estamos trabajando en ganadería regenerativa, porque la ganadería ocupa el 30% del territorio nacional en Colombia. Por eso es tan relevante trabajar en eso. Trabajamos tanto en el Bajo Magdalena, en la ecorregión cafetera, ¿cierto? En 5 grandes regiones, 12 departamentos, que son como provincias, y 87 municipalidades. Y esto viene con la lógica de tener que agrupar agricultores, hacer un trabajo a mayor escala. Y actualmente hay 4.100 agricultores participando en este programa. Hemos logrado implementar 26.000 hectáreas de silvopastoreo, con sistemas sustentables, digamos. Tenemos una producción sustentable en 80.000 hectáreas de trabajo. Hemos logrado conservar 17.000 hectáreas, digamos, en este mismo territorio. Y también algo relevante en cuanto a carbono, hemos logrado hasta ahora la captura de 840.000 toneladas métricas de carbono. Es decir, la reducción o mitigación de los gases invernaderos y del cambio climático. Entonces, la pregunta es, ¿qué prácticas se implementan acá? Las prácticas pueden ser desde cercos vivos, donde se plantan, digamos, árboles nativos, se mantienen árboles nativos y arbustos forrajeros para delimitar las áreas de pastoreo, sirven de barreras para romper el viento, y además, lo más importante desde el punto de vista de biodiversidad y conservación, que brindan conectividad en el paisaje, son corredores ecológicos para la fauna, o sea que son lugares donde ellos pueden habitar, pueden pasar de un lugar a otro, digamos, como corredor, y de esta forma se conserva la biodiversidad digamos, del lugar. Otras acciones que se han tomado son árboles dispersos en potreros, que también, igual que los cercos vivos, conservan la biodiversidad, brindan alimento permanente
y sombra para los animales, y esto disminuye el estrés, aumenta, digamos, el estrés que tienen los animales por las temperaturas altas, y eso también mejora el rendimiento de la producción ganadera, como la carne, la leche, dado que los animales también están en mejores condiciones. Y por otro lado, y algo que se hace tanto en Colombia, pero también lo hacemos en el Chaco, en Brasil, es tener sistemas silvopastorales intensivos. Es combinar pastizales, ¿cierto?, con arbustos forrajeros, tener estos arbustos forrajeros en alta densidad, para en el fondo ir tanto almacenando más carbono, pero también generando lugares de alimento para los animales y suministro de agua permanente. Entonces son acciones concretas que se utilizan, que dan beneficio tanto para la naturaleza, mantiene, digamos, los servicios ecosistémicos, y todos basados en soluciones basadas en la naturaleza. Un segundo ejemplo y otro proyecto que estamos haciendo, que lo estamos ejecutando tanto en California, Chile, Australia, Perú, es un fondo que generamos, un fondo, digamos, financiero para financiar proyectos de agricultura, que se llama Sustainable Water Investment Fund, o SWIFT, es nuestra abreviación para este gran proyecto. ¿Qué hacemos con este fondo? Un fondo, digamos, que permite dar estos préstamos a la empresa que quisiera invertir en agricultura más sostenible, pero obviamente hay que retornarlo, y ese dinero se utiliza siempre y cuando el proyecto incluye protección, restauración y mejora del ecosistema dentro de los predios agrícolas. Este fondo logramos hace 2 años crear un fondo de $1.000 millones de dólares para poder, digamos, activar este tipo de inversiones, y se utiliza para la conservación de hábitat y agua dulce, es decir, protección permanente, mejoramiento de la función ecológica de agua dulce y hábitats terrestres. Pueden imaginar un predio agrícola donde se protege humedales que están en su interior, la vegetación ribereña, también en el fondo diseñar el espacio de una forma que permite mantener corredores. Por otro lado, invertir también en agricultura sostenible, tener, por ejemplo, mezclar bosque nativo con la parte más productiva, también tener protección de grandes áreas de conservación, ya les voy a mostrar un ejemplo también. Y el tercera forma de invertir este financiamiento es directamente en desarrollo, por ejemplo, de energía renovable y proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Todo esto tiene que ir dentro del mismo inversión agrícola, y para eso se creó este fondo. Aquí gráficamente cómo en el fondo este fondo de SWIFT se puede invertir en una agricultura más tradicional, que un poco más digamos, monocultivo de animales, y transformar esto en algo un poquito más diverso, con protección de la naturaleza. Este es un ejemplo de un proyecto que estamos haciendo con este fondo en Catemu. Esto es un área de palto, ¿cierto? Que es un área de cerca de 1.700 hectáreas, donde trabajando con la empresa agrícola hemos logrado que toda esa área verde que ven ahí en la imagen se destine a conservación. Son cerca de 1.100 hectáreas de bosque nativo en la zona central que no se va a tocar, y se va a mantener con una servidumbre o un derecho real de conservación para que esto pueda ser protegido a largo plazo, a perpetuidad en realidad, y que se siga cultivando en la base de esta pequeña cuenca. Así que es una forma de combinar un paisaje productivo con un paisaje no productivo, como mencionaba Olga, pero la verdad que esa área natural y protegida es la más productiva, porque es la que guarda el agua, la que genera, digamos, todos los recursos hídricos para luego ir regando la zona de los paltos. Entonces, como recuerdan, la reflexión inicial es cómo incluimos las comunidades, cómo hacemos que escalemos las soluciones basadas en la naturaleza, pero por otro lado, cómo generamos ejemplos concretos para trabajar con las empresas y trabajar con las comunidades. Quisiera dejar algunas reflexiones o algunas conclusiones finales. Creemos que las transiciones exitosas basadas en la naturaleza generalmente requieren varios actores, ¿cierto? Ya no es
Es un ecosistema de actores. Necesitamos a la sociedad civil, las ONG, necesitamos los formuladores de políticas para que faciliten, digamos, las inversiones, faciliten la protección de lugares, pero también las empresas que vayan invirtiendo, digamos, en soluciones basadas en la naturaleza, desde la mirada empresarial, desde el proteger la naturaleza para el beneficio, digamos, de la producción y también beneficio de las personas. También en el caso de la agricultura, las inversiones deben estar diseñadas para permitir también a los agricultores de escasos recursos, que juntando, digamos, a estos agricultores es una gran cantidad de terreno o de territorio, pero también generar posibilidades para que ellos puedan adoptar prácticas agrícolas basadas en la naturaleza, ¿ya? Porque no es tan fácil invertir cuando en el fondo no se tiene el financiamiento inicial. Hay que reconocer el papel de los pequeños agricultores, si queremos hacer una diferencia para proteger, digamos, el planeta, el continente, hay que reconocer que ellos tienen un gran rol en esta protección, y también los pueblos indígenas en todos los países. Y sin embargo, si uno revisa las inversiones realizadas, digamos, en proyectos más verdes, y a pesar de todas las barreras, se ve un crecimiento en la demanda de inversión. Desde digamos, los fondos de inversión están aumentando sus inversiones, valga la redundancia, en proyectos que incluyen las soluciones basadas en la naturaleza. Es algo que de hecho aumentó durante la pandemia, por sorpresa, digamos, de todos los que trabajamos en medio ambiente. Y una última reflexión que creo que es muy relevante, que cuando se desarrollan las soluciones basadas en naturaleza, mayor información y basada en ciencia permite mayor seguridad, tanto en las ganas de invertir como en la seguridad de la inversión a largo plazo, y también favorece llevar las soluciones a mayor escala. Entonces, tenemos que generar soluciones a la medida de quienes las están implementando. Necesitamos políticas públicas para que esto se implemente, necesitamos inversión del sector privado, necesitamos también fondos de inversiones que ayuden a la agricultora a invertir en esto, y siempre basado, digamos, en información científica y también monitoreo para saber que estamos haciendo las cosas bien. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marianne. Realmente yo creo que el enfoque que le diste, ese ejemplo concreto sobre la dependencia y también el impacto de la agricultura y cuáles son soluciones que se pueden abordar y que se pueden abordar sobre todo también en forma colaborativa entre empresas, es súper interesante. Agradezco también que hayan compartido el link al proyecto SWIFT, donde había una pregunta específica. Y antes de abordar el otro comentario, la otra pregunta que había, porque estamos un poquito justo con el tiempo, quería pasar la palabra a Paola Nimo, gerente de sustentabilidad de Natura en Chile y Argentina, que va a dar desde su rubro, que es un rubro distinto a la agricultura, pero que sí vive también de los productos, de los servicios ecosistémicos y de la naturaleza, para que Paola nos comentes un poco sobre cómo ustedes desde Natura han implementado soluciones basadas en la naturaleza en Latinoamérica. Así que muchas gracias nuevamente, Marianne, y bienvenida, Paola. Bueno, muchas gracias a todos por esta convocatoria. La verdad es que escuchar a Olga y a Marian realmente uno aprende y queda entusiasmado de que somos muchos los que estamos pensando en la misma orientación, y también contagiar a todos los que hoy por hoy están en dudas o no saben cómo abordarlo. Creo que pueden irse de esta sesión bastante inspirados. Bueno, ahí voy a comenzar un poco, antes de hablar de las soluciones basadas en la naturaleza, un poco cuál es el norte y cuál es nuestra trayectoria. Nuestro norte es en 2020, nosotros asumimos un compromiso con la vida en 2030, que dentro de este compromiso, si nos vamos a abrazar la circularidad y la regeneración, están estas inversiones y acciones colaborativas en soluciones regenerativas, que están justamente asociadas a esto de las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros somos desde Natura parte de un grupo de Natura & Co, que estamos 4 empresas, donde está Aesop, The Body Shop y Avon, y estas 4 empresas están con este gran rumbo de poder enfrentar la crisis climática y proteger la Amazonia, que hoy vamos a ver un poco más por qué nuestro gran compromiso con este bioma, defender los derechos humanos y ser más humanos, y por último abrazar la circularidad y la regeneración. La verdad es que nosotros creemos en esto de enfocarnos en la innovación regenerativa y que esta gestión de los resultados nos lleve a impactos positivos, ¿no? Que dejar un mundo más bonito es posible y estamos comprometidos con eso.
Ahora sí, quiero entrar un poco en por qué tenemos tanto como desde Natura, ya hace más de 20 años, como ahora desde Natura &Co, esto de proteger la Amazonia. Todo el mundo a veces dice la Amazonia y lo vemos como algo lejano, y a veces lo asociamos solamente a Brasil, pero realmente es un bioma que está presente en 9 países, que están 38 millones de habitantes, que hay 86 dialectos, 86 idiomas y 860 dialectos. Es el 6% de toda la superficie del planeta. Está el 10% en esta región de todas las especies conocidas de plantas y animales del planeta. Captura 100.000 millones de toneladas de carbono almacenado. Realmente es el bioma más grande que nosotros tenemos que cuidar, porque realmente también funciona como este aire acondicionado natural, ¿no? Como decía Olga, hay soluciones basadas en la naturaleza, que es innovación de la naturaleza mismo. Y la verdad es que lo que está demostrado es que la cuenca hídrica que tiene el Amazonas, no solamente la que vemos, ¿sí?, sino la que va subterránea, sino también la que va por los aires, los ríos voladores, llegan hasta el sur de América Latina y son responsables también de nuestras lluvias, ¿sí?, de nuestros humedales, y esto es lo que hace también regular las crisis hídricas o no que nosotros estamos viendo en algunos países del sur. Ahí nosotros queremos en esto escalar esta bioeconomía forestal. Llevamos una trayectoria de más de 20 años, donde queremos promover la inclusión social y valorar la diversidad cultural. Un poco ahí Marian decía también esto de poder valorar a los pueblos originarios, que ellos son los expertos en ese conocimiento ancestral de las plantas, de los biomas, de la biodiversidad, y que respetan y cuidan, que nosotros tenemos que aprender de ellos y realmente tipo, apoyar esta sabiduría ancestral. Ampliar la conservación del medio ambiente y crear soluciones regenerativas, y también el fin de la deforestación está dentro de nuestros principales desafíos en esta región. Un poco como les decían, cuál es nuestra historia de hace más de 20 años. Empezamos en el año 2000 con una línea de ecos que capaz algunos conocen o muchos conocen. Esta línea ¿sí?, de productos que están abocados a la piel y también a la perfumería, están asociadas a mantener un bosque en pie, ¿sí?, mantener la Amazonia en pie, comunidades tradicionales y desarrollo local. Y fuimos aprendiendo a través de varios años a cómo poder hacer un cultivo de palma, que hoy lo vamos a ver un poco más en detalle, con un sistema agroforestal, cómo hacer un programa de Natura Amazonia, donde vemos que no solamente estamos nosotros, sino tenemos 50 aliados que nos ayudan a poder traer ciencia, tecnología, innovación, estas cadenas productivas, esta inclusión social, porque no solamente estamos hablando de ambiente, hablamos también de personas. Realmente lo que también aprendimos en la pandemia es la interdependencia que encontramos, no solamente las empresas con la sociedad, sino la sociedad con la naturaleza, y es por eso que también hoy estamos todos mirando con más atención esto que son las soluciones basadas en la naturaleza. Fuimos aprendiendo también cómo los proyectos de carbono circular, cómo cuidar también en la Amazonia, nos brindan esto de poder capturar carbono y hacer de esto una de las best practices que tenemos mejores en cuanto a rendimientos, ¿no? De esto que nos contaba Marian de las inversiones. Cuando nosotros hacemos este proyecto de carbono circular nos dimos cuenta del impacto no solamente ambiental, sino social que estábamos dejando en el mundo. Y esto por compartirlo también hace que otros también puedan empezar a abordarlo. Tenemos un ecoparque que está desde el 2015 en la Amazonia, en Belén do Pará, con otras empresas, justamente para poder traccionar estos conocimientos, traccionar estos cultivos y traccionar la forma de hacer principalmente, que es lo que queremos, que es respetando esta biodiversidad. ¿Cuál es nuestro sueño? Es tipo basados en un modelo de negocios, escalar la economía del bosque en pie, el bienestar de la gente de la Panamazonia. Hablamos de Panamazonia porque nosotros ya estamos desde allá el año pasado comprando en Amazonia colombiana y estamos desarrollando Perú, garantizando este protagonismo en la región y liderando esta movilización colectiva por el fin de la deforestación. Nosotros tenemos esa bandera de llevar la portavoz a la Amazonia, esta Amazonia viva que queremos, porque sabemos que es una de las soluciones que podemos garantizar al cambio climático.
Cuando les contaba que no lo hacíamos solo, lo hacemos con más de 50 aliados. Tenemos ahí 40 comunidades agroextractivistas aliadas. Tenemos 85 cadenas de sociobiodiversidad con este sello de comercio bioético que es la UEBT. Queremos esto de también transmitir cómo se estructuran y amplían estas cadenas sostenibles. Piensen que Natura es una empresa de cosméticos, ¿no? Que basada en la venta directa y hoy por hoy está tipo también en otros canales como retail y la omnicanalidad. Y la verdad es que entender cómo funciona el gran bioma amazónico con estas comunidades nos ayuda también a poder planificar nuestros productos y también a poder decir cuando hay algún obstáculo de la naturaleza que no nos permite la entrega de alguna de las semillas o alguno de los frutos que nosotros recolectamos de los biomas a través de las comunidades, también poder explicar esto a la sociedad y a nuestros consumidores y a nuestras consultoras, que son las personas que revenden los productos de Natura. Porque realmente nosotros lo que hacemos es respetar justamente esos ciclos. Tenemos 39 bioingredientes creados y esto lo hacemos también con el conocimiento ancestral de estas comunidades. Escuchamos mucho para qué lo usaban ellos, como para poder nosotros traer ese conocimiento a nuestros productos. Hay una historia linda que nos gusta contar, que es con Tucumá. Tucumá eran unos árboles que se estaban deforestando, y la verdad es que nosotros nos pusimos a pensar junto con las comunidades cómo podríamos traer este activo a nuestros productos. Y con estos desarrollos que fuimos haciendo a través del laboratorio que tenemos en la misma Amazonia y las comunidades, nos dimos cuenta que podía ser un hidratante excelente. Mismo ahora está siendo premiado en Estados Unidos como uno de los productos mejores, ¿no? que tienen allá. Y la verdad es que cuando nos dimos cuenta, no solamente este poder de que nosotros podíamos tener un producto que sea bueno para los consumidores, sino nos dimos cuenta también que había 1.218 familias que hoy por hoy están viendo esta posibilidad de un negocio justo, de un negocio sostenible. Piensen que un árbol se tala y la productividad es de ese árbol termina siendo única. En cambio, cuando el árbol se mantiene en pie, la verdad es que está asegurada una rentabilidad de 20 años mínimamente y se puede garantizar 10 veces más la rentabilidad de este árbol. En cambio, si lo talaban, era solamente una sola vez lo que iban a ganar. Y no solamente nosotros esto de cuidar la naturaleza, el 50% se recolecta para poder comprárselos a estas comunidades que son proveedoras de Natura, no son colaboradores de Natura, y el otro 50% se deja para animales y para la regeneración justamente de la misma especie. Entonces esto también de cómo nosotros pensamos estas soluciones para poder no solamente cuidar la naturaleza, sino también crear un ecosistema que sea sostenible para estas comunidades y también enseñar este cuidado respetando el bioma y respetando a las especies que están ahí. Un poco lo que les contaba, cómo están distribuidas estas 40 comunidades que están en Colombia también, ya estamos abordándolo, y en Perú y Ecuador estamos próximos a hacerlo. Estos frentes incluyen también la educación empresarial, la salud, la inclusión digital, la conservación y la regeneración ambiental y la lucha por una deforestación cero. Hablamos de que no solo lo hacemos solos, lo hacemos con 50 instituciones en red, 81 municipios que participan en esta región. Hablamos de inclusión social, de valorización cultural, como les estuve hablando, de inclusión económica, ¿sí? Porque queremos este negocio del bosque, los negocios sostenibles y una infraestructura. Hablamos de conservación y regeneración, y por eso hay un pago por los servicios ambientales a estas comunidades. Hay una regularización ambiental, hay una compensación de carbono, hay un manejo forestal y hay un reciclaje de materiales y logística inversa en esta región. Cuando hablamos de inclusión social, hablamos también de este empoderamiento femenino que también surgen con estas posibilidades de desarrollo en estas comunidades, ya que quizás las mujeres antes no estaban al frente de estas compras y estas negociaciones, y hoy por hoy vemos que hay muchas mujeres a través de estas comunidades que están empezando a desarrollarse y tener una inclusión social. Nosotros hace muy poquito, y quiero brindarles acá esta información, creamos un portal, estaba en portugués y recientemente lo renovamos también con la posibilidad de consultarlo en español, donde monitoreamos el desmatamiento de la Amazonia brasilera. Esto es
pueden observar, tipo es www.plenamata.eco/es de español, y ahí no solamente tenemos por un lado lo que son los árboles derrumbados en este mismo momento, y la verdad que eso nos causa mucha angustia, yo cada vez que lo pongo se me pone la piel de gallina. También nos da información de cómo podemos cuidarla y quiénes son los que hoy por hoy están en esto de cuidarla y quiénes estamos al frente de este gran desafío. Entonces ahí hay un punto también de poder movilizarnos en pos de qué organizaciones están abrazando esta deforestación y esta conservación. Algo no menor, que siempre nosotros hablamos de triple bottom line, ¿no? De estos 3 impactos, ¿sí? Económico, social y ambiental. Nosotros recientemente hicimos una herramienta que se llama ePNL, que es esto de integrar las ganancias y las pérdidas, donde demostramos cómo se puede valorizar todo lo que nosotros hacemos a través de nuestros negocios, ¿no? Y siempre Natura decía que quería dejar un mundo mejor por su actividad, y con esto se está demostrando tipo, cuáles son las iniciativas que quizás traen mayor productividad, mayor impacto positivo, pero monetizado a la sociedad. Una de estas es justamente la relación con las comunidades de Amazonia, donde hoy tenemos 2 millones de hectáreas conservadas, donde vemos que por cada dólar invertido se devuelven a la sociedad, tanto en ambiental, social y humano, 8,6 dólares generados. Entonces es un case que realmente es replicable para otros y sabemos que está garantizada tipo, su inversión, donde vemos no solamente repartición de beneficios, las comunidades a su vez tienen ingresos, o sea, el pago por la entrega de las semillas o de los frutos, este suministro de materias primas, la brecha al ingreso mínimo. Cuando hablamos de ingreso mínimo no estamos hablando de un ingreso vital y móvil, sino estamos hablando del living wage, que estamos hablando de realmente que estas comunidades tengan salud, tengan educación, tengan prosperidad y tengan esperanza de vida, ¿no? Mayor esperanza de vida. Hablamos de pago de impuestos, que eso también vuelve a la sociedad, actividad económica desde las cooperativas, iniciativas sociales y medioambientales, apoyo en infraestructuras y capacitación. Esto es alrededor de 59.000 millones de dólares que estamos hoy por hoy invirtiendo en Amazonias. Antes de terminar con Amazonias, y voy a hacer otro caso que es el óleo de palma, quería dejarles un videito para poder contar a través de nuestro caso y las personas, para que podamos un poco viajar al Amazonas. Todo mundo sempre tem uma planta querida em casa, porque ela tem uma função medicinal ou uma função aromática, que foi passado de geração para geração. Nossa grande fonte de conhecimento são os agricultores. A gente vem usando patuá desde nossos avós, meu pai, minha mãe, e agora eu também, e estou incentivando também. Pego essa planta e é onde a gente coloca ela dentro do laboratório para comprovar e para ter certeza de que aquele conhecimento tradicional realmente ele tem aquela eficiência dentro do produto. Fortalecer o conhecimento a respeito das sementes, da importância que ela tem. Conhecimento é poder, transforma. Hola Paola, no te escuchamos. ¿Ustedes la escuchan? Seguramente es por el video, ¿cierto? Sí, no. Ahí me había puesto mute en el micrófono como para que el ruido de fondo no los impacte. Les decía que otro case de éxito en cuanto a las soluciones basadas en la naturaleza es el sistema agroforestal de aceite de palma que queríamos traerle. Hoy tenemos una triste realidad de esta industria de la palma, donde es el aceite vegetal más consumido en el mundo, con más del 70% del uso de la industria de alimentos y el más utilizado también en la industria cosmética, donde es un ingrediente también súper utilizado por Natura.
Pará, que es donde está Belém do Pará, es responsable por el 90% de la producción brasileña. Es una especie que es sinónimo de deforestación, contaminación y conflictos sociales. Es un avance ilegal hacia áreas indígenas. Hay una pérdida de diversidad y fragilidad de los ecosistemas. Y hay varias enfermedades asociadas al uso de pesticidas de este insumo. Y ahí lo que nos preguntamos si era posible producir aceite de palma en sistemas sustentables en la Amazonia, ¿no? Y la verdad es que encontramos la respuesta en la mirada atenta en la naturaleza, en la agricultura regenerativa, justamente. Modelo de producción biodiverso que está en determinado cultivo de interés, está asociado con otras empresas agrícolas y forestales. Un poco lo que nos contaba Olga con el caso de la viña. Imitar la estructura y la composición y los procesos biológicos de la selva. Es por eso que acá hicimos como un poco el dibujo para poder contarles de que esto empezó alrededor del 2008. Yo les mostré la línea del tiempo y aparecía esto de SAF-Dende, que es nuestro proyecto en 2007. El primer experimento de este tipo en el mundo fue realizado en la asociación entre Natura, Embrapá y Cantá, que es una cooperativa de Tomé Guazú. Y en 3 unidades experimentales, que fueron 18 hectáreas en tierras degradadas de pastizales, y fue a lo largo del tiempo que se ha ido expandiendo para incorporar 18 nuevas hectáreas en asociación con el Centro Internacional para la Investigación Agroforestal y financiado por el gobierno americano. Acá vemos donde está, por un lado, los monocultivos de palma, donde hay 143 plantas por hectárea, manejo convencional y un sistema simplificado, donde vemos acá nuestro proyecto de SAF de palma, que es 81 a 99 plantas por hectárea, hay un manejo agroecológico, hay un sistema complejo y hay 15 especies extra combinadas, que es azaí, cacao, cultivos anuales y madera. Y acá estamos por acá la selva secundaria. Con esto nos dimos cuenta que hay muchísimos beneficios, ¿no? El proyecto demostró que es posible revertir el escenario de cultivo de palma, donde hoy por hoy tenemos un suelo fuerte, nutrido y productivo, aumentar de 31 a 47,5 toneladas el stock promedio de carbono justamente en este proyecto. A su vez es aumento del 30% de la productividad del aceite de palma por planta, el alimento y la renta a los agricultores, esto un poco que traía Marian, diversificación de la renta del agricultor a lo largo de los años y la seguridad alimentaria y financiera, donde vemos un sistema resiliente y biodiverso, resistencia natural a plagas y periodos de sequía, atracción a polinizadores, microorganismos y fauna nativa de la región, y también mejora de las condiciones climáticas, modelo que no requiere el uso de fuego en la preparación de los suelos y se apoya en el uso de fertilizantes orgánicos y la biomasa del propio sistema, reduciendo así las emisiones de efecto invernadero. Esta es nuestra ambición, que todo el consumo de palma de Natura en cultivos provengan de sistemas regenerativos, que estos son 60 hectáreas, donde queremos pasar a que sean 40.000 hectáreas y nuestro sueño sería poder el día de mañana poder ser una alternativa a esta área desmatada que nosotros vemos en un año, fue desde el 2019 al 2020, que fueron 900.000 hectáreas desmatadas, que esto podría ser una opción regenerativa para estos suelos. Entonces, cuando nos decimos ¿y qué es lo que podemos hacer? Vamos a hacer mucho, ya se ha hecho, pero el desafío es muy grande, pero no imposible. La ciencia y la tecnología son grandes aliados y cada uno de nosotros tiene un papel para contribuir al ciclo virtuoso de la regeneración. Bueno, acá les dejo mis datos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Muy interesantes ambos ejemplos. Me encantó sobre todo cómo integraron también el aspecto social, que ya lo vimos con Marian, pero tú también profundizaste mucho. Yo creo que es algo que no se puede dejar afuera en el momento de pensar en proyectos basados en la naturaleza. Y ahora les dejo con un rubro muy distinto, el rubro de la minería. Y tenemos a Rafael Ascaño de Anglo American, asesor de biodiversidad, gerencia de carbono, neutralidad y biodiversidad, que nos va a compartir la experiencia de Anglo American en ese contexto. Así que adelante, Rafael, y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén bien, que estén disfrutando este evento y muchas gracias por la oportunidad de participar aquí con ustedes. Muchas gracias a las expositoras anteriores por sus grandes presentaciones. Espero que estén atentos, que no estén cansados. Eso es, de presentar de último siempre es más complicado. Tienes que ver, sobre todo no ves las caras, entonces no sabes si están muy cansados. Muchas gracias por la introducción, Katy.
Sí, como mencionó Katy, bueno, la idea es conversar un poco sobre soluciones basadas en la naturaleza, específicamente en el caso de los bronces, y ver un poco cómo se vinculan en tres aspectos. Para ello, dividir la charla en tres grandes bloques. El primero es la relación entre los compromisos normativos y las soluciones basadas en la naturaleza. La segunda es compromisos voluntarios, que posiblemente se entienden más, y las soluciones basadas en la naturaleza. Y después compartir un poco la experiencia que estamos teniendo en el SPAT, en el espacio de aprendizajes de empresa naturaleza, del cual Katy ya mencionó un poquito al principio cuando hizo la introducción y que ella también ha participado. Entonces, bueno, sin más preámbulos, partir con esto, soluciones basadas en la naturaleza, y lo primero que hay que ver con el compromisos normativos es hacerse la pregunta, ¿los compromisos normativos pueden ser soluciones basadas en la naturaleza? Y eso lo dejo un poco abierto para la conversación posterior, pero desde mi punto de vista, sí. Claro, que no todos los compromisos normativos van a ser soluciones basadas en la naturaleza o no. Van a tener que cumplir con ciertos aspectos, y esto que yo digo como que sí se puede hacer, puede deberse a varios factores. Uno de ellos es la evolución, los cambios en el tiempo. Hablar de que los compromisos normativos hace 15, 20 años atrás pudieran ser un aporte a soluciones basadas en la naturaleza era bastante difícil, pero en la actualidad, por suerte para todos nosotros, la legislación ha cambiado, las empresas han cambiado, la sociedad ha cambiado. La legislación ahora es mucho más exigente, las empresas entienden la importancia de todos estos temas, la sociedad presiona también a las empresas para que se desarrollen todo este tipo de proyectos que incorporan la conservación de la biodiversidad e incorporan beneficios sociales, no solamente para la biodiversidad, sino para las sociedades donde se involucran. Y eso crea un espacio idóneo para poder generar esta vinculación entre compromisos normativos y soluciones basadas en la naturaleza. Y por otro lado está el segundo punto, que tiene que ver con la propia empresa, a la interna, que tiene que ver con la voluntad de la empresa para generar estos proyectos. Todos estos proyectos que nos mencionaban anteriormente mis colegas, requieren que la empresa esté ganada para hacer estos trabajos, requiere que haya personas, liderazgos internos, requiere conversaciones a la interna muy grandes, que lo vamos a ver después, con todos nuestros equipos de ingenieros, de proyectos que tradicionalmente han hecho los trabajos o los proyectos de una forma y requieren un esfuerzo de nuestra parte para cambiarlo. Entonces hay una voluntad por parte de la empresa que se refleja dentro de grandes niveles hasta los más operativos. Depende también de los estándares ambientales que tengan las empresas y, por supuesto, de la capacidad. Muchas veces estas soluciones basadas en la naturaleza implican una inversión, un costo de inversión que discusiones con la gente de finanzas a veces no lo entienden o no tienen seguridad o no lo comprenden y dicen, no, mira, vámonos por la ruta segura, que es la que la autoridad entiende. Y en ese sentido requiere un esfuerzo, ¿no? Y les voy a traer un par de ejemplos de cómo los compromisos normativos pueden convertirse en soluciones basadas en la naturaleza. El primer ejemplo tiene que ver con planes de manejo forestal. Aquí me imagino que muchísimos de ustedes, la mayoría, ha visto las clásicas plantaciones de los clásicos planes de manejo forestal, de compensaciones, donde existe una plantación tradicional con un marco de plantación que te exigen determinadas especies, determinada densidad, y una vez que se aprueba ese plan, casi que queda escrito en piedra. Y tú tienes que cumplir exactamente lo que dice el plan. Eso genera muchos conflictos porque estamos viviendo un cambio climático bastante severo, estamos viviendo una sequía y por lo tanto no permite mucho evolucionar. Entonces las plantaciones tradicionales, si bien tienen un objetivo muy bueno, desde mi punto de vista tienen que evolucionar y tener la capacidad de poder conversar en el tiempo y adaptarse un poco, ¿no? Y este es un ejemplo del que nos pasó a nosotros con un plan de formaciones xerofíticas que nosotros tuvimos que plantar en la parte de la precordillera, donde nosotros introdujimos el plan y mientras se aprobó, pasó un periodo de tiempo más o menos largo como suele pasar. Una vez que se aprobó el plan, fuimos a terreno, evaluamos el terreno y nos dimos cuenta que las especies, el lugar donde nosotros teníamos que hacer la plantación,
ya habían crecido especies nativas y estaban bien instaladas, bien acondicionadas, y si nosotros queríamos cumplir con el marco de plantación tradicional, tendríamos que básicamente sacar las especies que ya estaban instaladas, los ejemplares que ya estaban instalados, para plantar unos nuevos, cosa que no tiene sentido. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hicimos? Tuvimos un montón de reuniones con las autoridades para convencerlos, para mostrarles esta situación, entendiendo que no tenía sentido eliminar un ejemplar adulto o semiadulto para plantar uno nuevo. Donde además, como pueden ver en el gráfico que está acá, vimos que las diferentes especies tenían ya una distribución específica, micro distribuciones. Por ejemplo, las efedras se encontraban en cierto lugar, chuquiracas en otro, y no había mezclas. Por lo tanto, pretender que este sistema era homogéneo tampoco tenía sentido. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Visualizamos y evaluamos la situación natural, dónde estaban creciendo las especies, cómo estaban creciendo las densidades, y le propusimos a la autoridad generar clústeres de plantación, de tal manera de generar un enriquecimiento, una rehabilitación del área. ¿Fue fácil? No, pero finalmente lo logramos. Y con esto lo que hacemos es generar un bienestar para todo lo que es la plantación y garantizar un poco el éxito, que es al final lo que nosotros queremos. Finalmente, todo lo que es los planes de manejo forestal también pueden ser un paraguas para apoyar la investigación, que eso se traduzca en una conservación indirecta de los recursos naturales. Le traje un par de ejemplos también asociados a nuestras plantaciones. Tenemos un par de convenios con la Universidad Mayor y con la Universidad de Chile. Partiendo con el primero con la Universidad de Chile, estamos haciendo investigación en xerofíticas altoandinas, donde partimos hace algunos años, donde ni siquiera muchas veces se conocían las semillas de las especies que teníamos que plantar. Y generamos este convenio con la universidad para hacer investigación, lograr generar los protocolos de producción de estas semillas, de estas especies altoandinas que no se conocían, y finalmente lo logramos. Aprovechamos también estos convenios para generar estudios de genética de especies protegidas, particularmente algarrobo y guayacán. Instalamos el CIRECOR, que es un sistema de eficiencia hídrica de riego a distancia, que nos permite incrementar nuestra eficiencia de uso del agua. Básicamente tenemos típicos sistemas por goteo, súper eficientes, pero con este sistema podemos hacer riegos menos agua y generar mucho mejor probabilidad de supervivencia de los ejemplares que estás plantando. Se han financiado un montón de tesis, doctorados, pregrados, etcétera, para estudiantes. Y con la Universidad Mayor también estamos generando estudios de exclusión de herbívoros, es decir, cómo se comporta el sistema tras la exclusión de los herbívoros, y esos son datos que van a servir para generar un plan de ganadería sustentable o regenerativa en la cuenca, donde se van a ver beneficiados todos los ecosistemas que están en la cuenca. Estamos trabajando en eso. En la cuenca. Hola Rafael, te perdimos un segundito entre medio, pero ya volviste, así que... no sé si que escucharon, si no cualquier cosa lo comento después por el tiempo, ¿no? Adelante, sí. Sí, ok. Algo que es muy importante es que, claro, que lo que hablaba vinculando con la diapositiva anterior, y que, claro, este tipo de proyectos así de soluciones basadas en naturaleza, sobre todo cuando estamos asociados a cumplimiento normativo, requiere un mayor esfuerzo, requiere más tiempo, requiere reuniones, acuerdos, tener paciencia. Muchas veces te dicen, no, esto es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque lo dice la resolución. Y hay que estar abiertos. Entonces es un trabajo fuerte, pero con paciencia y voluntad se puede lograr muchísimas cosas. El segundo ejemplo que les traía acá a colación son los planes de compensación de emisiones. Y en ese sentido, al igual que los demás, y vinculándolo con lo primero que dije, ha habido una evolución en las compensaciones de emisiones. Antiguamente, lo básico, o muchos de ustedes seguramente les pasó, que una empresa compraba emisiones a otra empresa que no las iba a utilizar. Si me preguntan a mí, refome. Posteriormente pasamos a casi todos los planes de compensación de emisiones se basaban en pavimentación de carreteras. Un poco mejor, pero todavía fome. Después, otros planes de compensación de emisiones eran cambio de calefactores, que tienen un componente de aire bastante directo, pero nos quedábamos cortos. ¿Y qué es lo último que hemos estado haciendo con conversaciones con las autoridades? Es
planes de compensación de emisiones donde se conserva o se mira cómo se puede integrar la conservación de la naturaleza. Un ejemplo concreto, tenemos un proyecto de nosotros que se llama Fase 7, donde después de obtener la RCA favorable, ingresamos un programa de compensación de emisiones que fue aprobado en el 2018. Este plan de compensación de emisiones involucra actividades de conservación en 851 hectáreas en 5 santuarios de la naturaleza, más o menos 171 hectáreas en cada uno de esos santuarios. Aquí en el mapita los pueden ver, estamos hablando de Lagunillas, Holcón de Piedras, Altos de Cantillana, El Ajial, San Juan de Piche, etc. Esos son los 5 santuarios donde estamos trabajando. ¿Qué involucran estos proyectos? Involucran 5 años de trabajos, 2 de implementación de medidas y 3 de mantención y monitoreo. Y por supuesto una inversión más o menos elevada de 7,3 millones de dólares. Es un poco vinculando lo que decía, que igual hay que tener recursos para poder implementar todos estos proyectos. Comentarles, a los que muchas veces ustedes lo conocerán, pero los que no lo conocen, existe una red de santuarios de la naturaleza en la región metropolitana, donde están estos santuarios con los cuales estamos trabajando. Nosotros mismos formamos parte de esa red de santuarios, ya que nosotros somos dueños de una parte del santuario de la naturaleza Los Nogales. Volviendo al plan de compensación de emisiones, este plan de compensación se organiza en 4 ejes o pilares: restauración y rehabilitación ambiental, vigilancia y control, control de incendios forestales, educación e integración a la comunidad. Y aquí, sin entrar mucho en detalles, voy a mencionarles los principales hitos que involucran cada uno de estos programas. Por supuesto, en restauración está reforestación, enriquecimiento, construcción de cercos, cosecha, almacenamiento de agua, y eso es súper importante no solo para las plantaciones, sino para mantención de los ecosistemas naturales. Con el cambio climático nos dimos cuenta que el cosechaje de agua era importante y vital para mantener las plantas, las madres, que producían semillas en los principales sitios de estos santuarios. Control de especies invasoras. Eso es importantísimo. Zarzamora. Zarzamora es una especie invasiva altamente destructiva que está dañando los ecosistemas, particularmente vinculados a las quebradas. Si no se hace ningún control, están dañando o matando las especies nativas. Cosechas de semilla para poder tenerlas. Construcción y mejoramiento de invernaderos, de viveros, control de erosión, manejo de residuos, son temas fundamentales. En vigilancia y control, estos proyectos permitieron construcción y equipamiento de refugios como los que estamos viendo acá. Son refugios de alta calidad que la idea es que sean utilizados para investigación, control de los guardaparques que están en este caso actuando en los santuarios. Reforzar la dotación del personal para poder realizar actividades de conservación. Y construcción y mantención de senderos. Para poder hacer conservación tienes que tener acceso a los sitios, tienes que llegar a los sitios para poder tener un control más adecuado. En el control de incendios forestales, este es un tema también muy importante, en el cual, gracias a esta implementación de estas diferentes actividades, hemos podido atajar de forma temprana más o menos como unos 11-12 incendios por año, que las consecuencias podrían haber sido bastante drásticas. Y tenemos un último punto dentro del plan de compensación de emisiones que tiene que ver con lo que es la educación ambiental, la integración con la comunidad, a través de talleres, organizaciones, elaboración de material, etc. Pasando a otro punto, tenemos lo que son compromisos voluntarios. Dentro de los compromisos voluntarios, posiblemente ya la vinculación con las soluciones basadas en la naturaleza es un poco más obvia, ya que escapa un poco del marco normativo y de la mirada estructurada y escrutinadora de la autoridad, donde la mayoría de las veces cuando van a fiscalizar, imagino que le ha pasado a los que se han visto fiscalizados, los fiscalizadores llegan con un checklist y van diciendo el techo de la casa es rojo, check, no es rosado, no cumple. Son bastante estrictos a la hora de fiscalizar. Yo entiendo que están haciendo su trabajo y que tienen que hacerlo de alguna manera, pero igual cuando se habla de soluciones basadas en la naturaleza, hay que también ser un poco abiertos, ya que las cosas van cambiando, sobre todo en escenario de cambio climático que estamos viviendo, es súper importante. Entonces los compromisos voluntarios tienen esa flexibilidad que nos permite avanzar mucho mejor sin tener que generar, como ocurría en el pasado con muchos planes de manejo forestal, que terminabas teniendo, entre comillas, jardines, porque sabes que las especies que están ahí y que estás obligado a plantar y mantener,
dado el escenario de cambio climático, muchas veces no se van a poder mantener. O por cambios en la composición, por cambios en la densidad, por cambios en las condiciones ambientales, etc. Aquí también les traje un par de ejemplos de compromisos voluntarios que estamos haciendo nosotros y que aportan a las soluciones basadas en la naturaleza. El primero es un monitoreo y conservación de humedales altoandino, donde el objetivo era evaluar el estatus, conocer la estructura, conocer el funcionamiento, conocer cuáles eran las principales amenazas y por lo tanto generar acciones para su conservación, rehabilitación. En la derecha vemos un mapa donde ven los lugares donde teníamos pautado trabajar, que eran el Santuario de la Naturaleza Los Nogales y en el Santuario de la Naturaleza Hierba Loca. Por razones más políticas, en Hierba Loca fue muy difícil trabajar debido a los accesos y por tanto lo tuvimos que dejar en stand-by y nos centramos en el Santuario de la Naturaleza Los Nogales. Algo que es importante cuando se hace un proyecto de soluciones basadas en la naturaleza de este tipo, tienes que conocer muy bien el ecosistema y para eso tienes que tener un enfoque multidisciplinario. Entonces para esto trabajaron hidrólogos, hidrogeólogos, especialistas en estudios de sedimentos, vegetación, de flora, geofísica, etc. Conociendo el sistema, cómo funciona completamente, después tú puedes establecer actividades específicas que realmente van a hacer un aporte tanto a mediano como a corto como a largo plazo. ¿Ok? Eso es súper importante. En este caso en particular, ¿qué nos dimos cuenta? Que el principal desafío que están enfrentando las vegas altoandinas para su supervivencia es el cambio climático. Como todos sabemos, las precipitaciones, este año ha sido un poco atípico, pero las precipitaciones han disminuido muchísimo. Y la cantidad de nieve también. La cota de nieve se ha aumentado en la altura geográfica, ¿no? Bastante. Por lo tanto, en lugares donde estaban cubiertos de nieve los ecosistemas durante 4, 5, 6 meses al año, actualmente, con suerte, están un mes. Donde nevaba, que es mucho más suave, hay lluvias mucho más fuertes, mucho más erosivas. Y por lo tanto, van erosionando las quebradas asociadas a estas vegas y ocurre el fenómeno que vemos acá. Es decir, las vegas están descolgándose. Vale decir, se erosiona la quebrada, baja el nivel del sustrato 1 metro, 2 metros, o tal vez un poco más, y las raíces quedan expuestas. Por lo tanto, en muchos lugares donde, incluso habiendo agua, las raíces quedan incapacitadas de utilizar esa agua y por lo tanto mueren. Entonces, ¿cuál es uno de nuestros desafíos? Y para eso es lo que estamos trabajando y tenemos un plan a largo plazo, es llevar estas fotografías de la izquierda a la de la derecha. ¿Cómo hacerlo? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en la cuenca del Santuario de la Naturaleza Los Nogales para poder hacer este trabajo. Esto es un compromiso voluntario y la idea es generar este aporte antes de que las vegas se vean más afectadas, o sea, hay un daño irreversible. Otro compromiso voluntario que estamos haciendo es un plan de rehabilitación en un bosque mediterráneo de Acacia Caven y Baccharis paniculata, es un ecosistema que está catalogado como vulnerable a nivel nacional y tenemos un plan de rehabilitación por lo menos en una primera etapa hasta el 2035. Eso involucra mejoras en el manejo del suelo, la cobertura vegetacional, manejo de adecuación de la cobertura de vegetación y fauna. La idea es recuperar el ecosistema original que estaba ahí, teniendo en consideración, por supuesto, el cambio climático. Y esto lo vinculo con lo que conversé antes de los planes voluntarios. En este caso en particular, es súper importante que nosotros estamos tomando en consideración el cambio climático, las proyecciones. Hicimos un estudio de evaluación de cambio climático y afectación a la biodiversidad, determinamos escenarios posibles dentro del cambio climático y por lo tanto tenemos una capacidad de ir más allá y ver a largo plazo qué podría pasar en este ecosistema, cuáles podrían ser las próximas condiciones y en base a eso generar un proyecto que sea lo más viable posible. Y en base a eso tenemos también la capacidad de ser adaptativos. Si estuviéramos asociados a un plan de compensación, seguramente sería muchísimo más restrictivo. Entonces es importante combinar los planes normativos, hablar con las autoridades, transmitir, transparentar la situación y por otro lado generar planes de compensación que sean voluntarios, planes que nos permitan tener esa flexibilidad e ir trabajando en ambas aristas para poder generar una gestión de conservación adecuada.
Y el último punto dentro de los compromisos voluntarios que tenemos es un poco lo que es la estrategia de carbono neutralidad. Anglo American generó una estrategia de carbono neutralidad donde queremos que todas las operaciones a nivel mundial sean carbonos neutrales al 2040. Hay 8 activos que estamos trabajando para ser carbonos neutrales antes. En este caso en particular estamos trabajando para ser carbonos neutrales al 2030. ¿Pensando en qué? El cobre que nosotros estamos produciendo acá es básico para el control de emisiones. ¿Por qué? Porque es un elemento clave para la electromovilidad. Y por lo tanto, si el cobre es clave para la disminución de los efectos de los gases de efecto invernadero, para el futuro del planeta, la producción, el proceso productivo también tiene que serlo. En este proceso de la carbono neutralidad hay 2 grandes fases. Lo primero es descarbonizarnos, es decir, disminuir nuestras emisiones de carbono. En este sentido, el primer paso que estamos haciendo es el reemplazo de combustibles. Y para eso estamos trabajando en 2 grandes líneas de acción. Generación de hidrógeno verde, donde me imagino que ustedes habrán visto algunas noticias, donde generamos la primera planta de hidrógeno verde en Chile. Estamos trabajando en la generación de camiones mineros que funcionen a hidrógeno, y el primer camión minero ya lo fue generado en Sudáfrica, para Anglo American. Y también estamos generando un proyecto de electromovilidad, donde estamos buscando el reemplazo de todos nuestros equipos. Ya tenemos la flota más grande de autobuses en Chile y en Latinoamérica, y estamos trabajando para el reemplazo total de nuestra flota, de autobuses, de camionetas, de camiones, etc. ¿Por qué no se ha hecho todavía? Hay que ir poco a poco cuando la tecnología podamos tenerla. Vale decir, por ejemplo, actualmente no hay ninguna camionetas 4x4 eléctricas en Chile. Ya para el próximo año esperamos que lleguen y por lo tanto queremos contar con ellas. Y así tenemos un plan para poder generar este cambio. Una segunda parte es la incorporación de eficiencia energética. Tenemos un estándar de eficiencia energética que nos obliga a ser mucho más eficiente, a disminuir el consumo eléctrico, a cambiar e incorporar tecnologías, innovación para poder generar este cambio. Una tercera palanca es, tenemos un contrato de energías 100% renovables. Toda nuestra operación funciona con energías 100% renovables. Y finalmente, lo que sería el último paso dentro de la descarbonización es trabajar en toda la cadena de valor. Vale decir, aguas abajo y aguas arriba de la producción de cobre. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra producción tiene que incorporar a todos nuestros, las empresas que nos suministran servicio, como las empresas que nos traen, cal, arena, cualquier cosa, tanto como las empresas que transportan nuestros productos, como el concentrado de cobre fuera, ¿ok? Una vez que hemos agotado todas las instancias de descarbonización, vendría lo que serían la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Por qué? Aunque incorporemos toda la tecnología actual, siempre va a haber una cantidad de emisiones que no vamos a poder abatir, que no vamos a poder evitar, porque no hay la tecnología, no existe todavía, o porque son realmente muy difíciles. Y para compensar esas emisiones, estamos siguiendo lineamientos que son generar créditos de carbono utilizando soluciones basadas en la naturaleza. Y esto obedece a determinados principios. Primero, desarrollar proyectos propios en Chile, bien sea en nuestros propios terrenos o en terrenos de terceros. Nuestra última opción es la compra de créditos de carbono en el retail. Me preguntas a mí, es refome esto. Y por lo tanto estamos abogando y totalmente de acuerdo con el desarrollo de proyectos en Chile. Para eso tenemos una línea de trabajo donde estamos ya avanzando en ese tema. Y otra cosa que es importante es que todos nuestros proyectos tienen que tener cobeneficios sociales para las comunidades donde se van a desarrollar y cobeneficios para la biodiversidad. Y por lo tanto estamos trabajando en la incorporación de especies nativas. En algún momento, y eso vuelvo otra vez al tema de la conversación, del estar constantemente trabajando a la interna y a la externa, muchas personas me dijeron, oye, pero si tenemos un proyecto de crédito de carbono, podemos agarrar y tener plantaciones forestales y asociarnos con plantaciones de pino, eucalipto.
Y eso no es nuestra idea. Nuestra idea es, por supuesto, que sean soluciones basadas en la naturaleza, y para eso tenemos un rol fundamental y un deber de transmitir esto a todas las empresas. Muchas veces los ingenieros que trabajan en proyectos no tienen por qué saber esto, y es nuestro deber transmitirles esta información y capacitarlos para que ellos cambien su forma de ser. Y como último punto, quería comentarles lo que ya comentó Katy al principio cuando dio la introducción de este webinar, un espacio de aprendizaje, un evento que estamos desarrollando que busca generar un intercambio de experiencias exitosas, fracasos, dificultades, puntos fuertes, entre lo que son la gestión ambiental, la gestión de conservación de las empresas en la naturaleza. Esto se enmarca dentro de la alianza de colaboración que tenemos con Wildlife Conservation International, y la idea es esto, como les comentaba, congregar a diferentes empresas o representantes del sector privado, del sector público, y hacer un intercambio, ver qué proyectos tienen, cómo les ha ido, cuáles han sido las experiencias exitosas y cuáles han sido los puntos duros o más dificultades que han tenido que subsanar. Muchos de ustedes han participado en este webinar, en este evento, que tiene básicamente un primer módulo, que fue un webinar virtual, donde tuvimos expositores nacionales e internacionales, y ahora tenemos 3 módulos presenciales. Ya tuvimos el primer módulo el 24 de agosto, y ahora próximamente vamos a tener 2 módulos presenciales, el segundo en la región de Coquimbo, donde vamos a estar particularmente viendo las experiencias que ha tenido Antofagasta Mineral Los Pelambres, con las centrales de naturaleza que ellos están manteniendo por allá, y finalmente nos vamos a ir a la región de los ríos para ver otra realidad. Con esto cierro mi participación. Espero que no haberme extendido, no me dijeron nada, no podía ver las manos levantadas, pero estamos más o menos dentro del tiempo, así que solamente quería darles las gracias a todos y dejarles esta frase, que si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Y nosotros tenemos que cambiar tanto a la interna como a la externa. Es difícil, tenemos que convencer a muchos actores, tanto políticos como autoridades, como dentro de nuestra propia empresa, para lograr este cambio. Y con eso me quedo abierto a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Genial también la presentación. Yo creo que muestra cómo los diferentes rubros pueden abordar ese tema y cómo los diferentes rubros también pueden aprovechar las soluciones basadas en la naturaleza para cumplir con los desafíos que tenemos en términos de mitigación, pero también en términos de adaptación y en términos sociales. Agradezco a todos que hayan estado. Yo sé que hay muchos que se tienen que salir. El interés, la paciencia, yo espero que haya sido muy motivador para ustedes. Agradezco también nuevamente a todos los expositores, todas las expositoras, a Olga, que dio el inicio y que mostró como un poco el panorama general, después a Marian Ramírez, a Paola Nimo, que presentó esta Natura, y por supuesto a Rafael, y espero que haya sido inspirador. Y también los quiero invitar a que nos hagan todas las preguntas que les queden, si no pueden ahora, porque como les digo, hay algunos que se tienen que salir. Los que quieren quedarse, felices de contestar preguntas con los que quedamos, pero si no, felices de que nos escriban. Nosotros también podemos canalizar sus preguntas con los presentadores, con los expositores hoy día. Así que muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Y ahí me voy a meter en el chat para ver, bueno, son general, muchas felicitaciones. Hay una pregunta como más administrativa o logística. Sí, grabamos ese webinar y se lo vamos a compartir con todos quienes asistieron. Y también vamos a compartir las presentaciones que nos van a mandar en ese mail de cierre. Y nuevamente súper dispuesto a contestar preguntas que les puedan quedar, y sobre todo también agradecer a ese slide final a Rafael. Ese módulo justamente fue también la oportunidad donde por lo menos yo conocí a Olga, y a nosotros nos interesa darle una mayor proyección en el tiempo a ese grupo para fomentar la colaboración entre empresas, con el foco en las soluciones basadas en la naturaleza y también con esos focos en mitigación y en conservación de la biodiversidad. Así que muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias a todos, todas, que estén muy bien. Muy buena tarde. Chao.
Muy buenas tardes. Gracias, Rafael, Marian. Gracias. Hola. Muchas gracias.